Ya, alichishi, alituta, mashikuna, kutimbash, alishamushka, kapaichi, ñuka Quichua, ñuka shutimikan José Luis Maiwa. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Ñuka Quichua. En esta ocasión vamos a realizar un pequeño juego, como ustedes pudieron ver en el título de este video. Se trata del juego del gato y el ratón en Quichua. Esta actividad lúdica es muy importante para que puedan realizarlo ustedes en sus hogares, con sus amigos o a su vez en una institución. En cualquier otro evento, actividad que ustedes tengan, es muy usual realizar esta actividad del juego y el ratón en Quichua, ya que al realizar esto también están ustedes promoviendo el aprendizaje del Quichua. Y por supuesto, si nosotros realizamos con niños, pues ustedes saben que los niños con los juegos, con las actividades lúdicas y todo lo demás, pues ellos aprenden más rápido, y qué mejor que hacerlo en Quichua. Así que nosotros tenemos aquí, les presento a mi hija, se llama Samantha Maiwa. Ya había salido en algunos videos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí todo el papel que tiene que decir, ¿no es cierto?, el gato, y acá tiene lo que debe decir el ratón. Entonces el gato lo que debe decir es, ¿no es cierto?, aquí, ukucha, ukucha. Sí, bueno, primero vamos a ver en español, que sería básicamente el gato dice ratón, ratón, ¿sí? Y la ukucha, ¿no es cierto?, la ratita, ratoncita, dice ¿qué quieres, gato ladrón? ¿No es cierto? Entonces de nuevo, ratón, ratón. ¿Qué quieres, gato ladrón? Ya, vamos a ver una vez más fuerte, repita, amiga. Ratón, ratón. ¿Qué quieres, gato ladrón? Muy bien, ¿qué quieres, gato ladrón? ¿No es cierto? Una vez que dice ahí la siguiente frase es comer te quiero. ¿Estás gordita? Y acaba de decir hasta la punta de mi rabito. Cómeme si puedes. Y empieza a perseguir, ¿no es cierto? Entonces el juego es muy sencillo, a lo menos si ya eres adulto, eres un profesor, una profesora, una maestra, pues deben saber ustedes este juego, que es bastante popular, es muy sencillo de realizarlo con un grupo de estudiantes, ¿no es cierto? El gato se para fuera del círculo, ¿sí? Con un grupo de niños tienen que hacer un círculo, mientras que el ratoncito pues tiene que estar dentro, ¿no es cierto? Y después de decir esto, ratón, ratón, ¿qué quieres, gato ladrón? Comer te quiero, ¿estás gordita? Y el ratón dice, hasta la punta de mi rabito, cómeme si puedes, y empieza a correr, ¿no es cierto? Ustedes saben perfectamente cómo funciona el juego del gato y el ratón. Entonces la única novedad, pues esto lo vamos a hacer en Quichua, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora sí cómo hay que decirlo en Quichua. La frasecita de ratón, ratón, ¿no es cierto?, en Quichua es ukucha, ukucha, ¿sí? Ratón, ratón, ukucha, ukucha. Y aquí dice, ¿qué quieres, gato ladrón? En Quichua es imata munangi misishua. No se preocupen, aquí abajo en subtítulos también voy a poner la traducción a Quichua. También en descripción vamos a dejar la traducción tanto en español como en Quichua, para que ustedes pues lo descarguen, lo vean y de esa manera pues puedan implementar esta actividad con sus niños, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más dice ukucha, ukucha. Imata munangi misishua. Ya, imata munangi misishua. ¿Qué quieres, gato ladrón? Y yo le digo, kanda mikungapa munani. Quiero comerte, dice, ¿no es cierto? Comerte quiero. Huirachukangi significa, ¿estás gordita? ¿Ya? Entonces vamos a ver. Kanda mikungapa munani. Huirachukangi. Tuku chupacama. ¿Ya? Mikuay ushashpaka. Eso. Tukuy chupacama significa hasta la punta de mi rabito, ¿no es cierto? Y por último dice Mikuay ushashpaka, cómeme si puedes. Y empieza el juego.
Sí, es así de sencillo, muy fácil para que ustedes lo puedan realizar con sus niños. Aquí estamos únicamente con mi hija, pues si lo realizamos la actividad pues no va a salir, digamos, no sería tan divertido, por así decirlo, pero ustedes con sus niños pues pueden hacerlo y qué bonito que puedan realizarlo justamente pues en quichua, ¿no es cierto? Para promover el aprendizaje de nuestra lengua materna, que es el quichua. Y Ñuka Quichua pues justamente se encarga de realizar contenidos para ustedes sobre el aprendizaje y la enseñanza del quichua de una forma rápida, sencilla, y por esa misma razón el lema nuestro es todo el aprendizaje de la lengua quichua a un solo clic, ¿ya? Y con esto ya vamos a terminar una última vez y vamos a ver si realizamos el jueguito y todo pues para finalizar esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ukucha, ukucha. Imata munangi nisishua. Vamos a ver una vez más duro por favor. Ukucha, ukucha. Imata munangi nisishua. Kanda mikungapa munani, wira chukangi, Tuku chupakama. mikuai ushashpaka. Mikuay ushashpaka. Ya, kutin nishu, kutin. Ukucha, ukucha. Imata munangi nisishua. Kanda mikungapa munani, wira chukangi. Tuku chupakama. Mikuay ushashpaka. Ya, y empiezo a comer a la ratoncita. No está pila la ratoncita. Vamos a ver, ahora sí tiene que correr. Tiene que correr la ratoncita. Vamos a ver. Ukucha, ukucha. Imata munangi nisishua. Kanda mikungapa munani, wira chukangi. Tuku chupakama. Mikuay ushashpaka. Ya, mashikuna, chashnami kikinkunawan ña kaypi tukuchishpa shamupanchik, kaykunata kikinkunaman riqsichishpa shamunchik. Kayka ukucha, misiwan unishpaka misi ukuchawan pukllaymi kan. De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro video. Este juego se llama El gato y el ratón. Si ustedes desean que próximamente nosotros sigamos realizando más juegos infantiles en quichua, que traduzcamos canciones, juegos en quichua, pues comenten acá, también compartan y todo eso para que sigan aprendiendo estas actividades que son muy divertidas, entretenidas, para que vayan realizando dentro de su casa, con sus amistades, en cualquier evento o a su vez en las instituciones educativas con sus niños. Mi nombre es José Luis Maigua desde Ñuka Quichua. Shupa Chakaman, Tuparishunchik Mashiukuna. Shupa Chakaman.